no dice aprendan de mí que hago maravillas y cosas impresionantes, sino que dice aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Es tremendo eso, ¿cierto? Esa palabra que compartió la pastora ayer, y traigo a colación algo que creo que el Señor nos está enviando como mensaje ya hace por lo menos un mes. Si hemos analizado el tipo de mensaje que nos está dando el Señor, en la creencia pues de que se ora pidiéndole a Él dirección y que Él contesta cuando se comparte desde este lugar una palabra. Yo he notado, ¿cierto?, que los mensajes han estado encaminados a la parte como de prepararnos. Mire, ya la pastora ayer hablaba de blindarnos contra la ansiedad, contra la preocupación, contra la carga, contra el temor. ¿Y cuál es el lugar para blindarnos? Decía ella ayer. Nada más, ¿cómo nos blindamos? ¿Con qué? Con el amor a Dios. Con el amor a Dios nos blindamos contra todo eso, es cierto, ¿sí? Quedamos blindados. Una persona se apasiona, se enamora de la Escritura, inmediatamente comienza a blindarse contra todo eso que quiere en el sistema venir a, ¿cierto?, a aposentarse, a dañarlo, a destruirlo. Y es todo lo que quiere tocarnos, externo, interno también, orgullo, vanidad, vanagloria, prepotencia, arrogancia. En el amor de Dios todo eso queda en un segundo plano, ¿sí? Porque ahorita comenzamos a mirar con la lupa de Dios, comenzamos a ver a nuestro prójimo, en nuestros hogares, a nuestros hijos, ¿sí? Comenzamos a ver con los ojos de nuestro Dios. Y saben que hay algo que, según los historiadores, algo es importante allí de resaltar. Según los historiadores, los diferentes libros que hablan de héroes, Simón Bolívar, Mahoma, ¿cierto?, o cualquier tipo de libertador o todo tipo de persona en la historia, todo tipo de libro, hay algo en particular, no te habla en ningún momento mal del héroe, ¿sí? Los libros de, por ejemplo, el Corán no habla en ningún momento mal, por ejemplo, ¿cierto?, de Mahoma, o ¿cierto? Los historiadores no te hablan normalmente de Simón Bolívar. De Simón Bolívar por ahí hay de pronto uno que otro de una historia por ahí que sale pues como a relucir, y es que yo recuerdo el profesor de historia que yo tuve que dice que Simón Bolívar era de pronto muy mujeriego, decía él, y lo dice en ciertos anales, pero no los da a conocer la historia que realza la labor libertadora, ¿sí? No se conoce eso en los parámetros ya de libros, digamos, muy serios de la actividad libertadora, cómo muestran a los españoles como vinieron aquí, ¿cierto? Y para uno poder entender las cosas que se hicieron, uno debe normalmente, como decir, trasladarse en el tiempo para ver cuál era la vivencia en ese tiempo, la costumbre en ese tiempo, para poder primeramente entender bien los libros. Pero hay algo particular con los libros de historia, y es que te tapan normalmente todo lo que pueda dar una mala imagen del héroe del cual habla la historia. Y por eso nosotros nos enamoramos, por lo menos yo me enamoro cada vez más de la Biblia, ¿sí? No sé usted también, nos enamoramos cada vez más de la palabra. ¿Por qué? Porque miren, si hay un libro en el cual se cuentan las cosas como son, es la Biblia. Allí no hay pareceres, allí no hay, digamos, inclinaciones, no. Jesús en la Biblia es santo porque es santo. Jesús en la Biblia es sin pecado porque es sin pecado, ¿sí? No porque alguien esté escondiendo cosas por ahí. Es más, destapan cosas que como héroe podrían, en nuestra forma de ver las cosas, podrían hacerlo caer. O sea, ¿en qué libro, por ejemplo, dice que Simón Bolívar, sus hermanos no le creían a Simón Bolívar? ¿Cierto que ninguno? Si tuvo hermanos, no lo sé. Pero en la Biblia, en cambio, sí nos habla del héroe de la Biblia, que es Jesucristo. Y miren lo que dice: ni sus propios hermanos creían en él.
Entonces cuando usted lee un libro como esto dice, a ver, este libro no está escondiendo nada. ¿Qué está escondiendo? ¿Sí? La gente le decía, tú echas fuera por Belcebú los demonios. Por Dios, eso no se lee en otro libro acerca de un héroe. En cambio la Biblia todo lo muestra, todo lo muestra, ¿sí? Y debe ser algo que nos enamore cada día más de la Biblia. Recuerdo alguna vez leí algo que escribió Juan Bosaín, ¿cierto?, acerca de los evangelios, y él decía, estos se llevarían todos los premios en nuestro tiempo de periodismo, dice él, los que escribieron los evangelios, porque dice él, y a entender bajo su conocimiento, pues cierto, lo que es el periodismo, él decía, esta gente escribe tal cual las cosas pasan. Aquí no hay una inclinación, aquí no hay un, ¿cómo se le dice a eso? Como ideología, nada hay de un soslayo, de un asomo a querer dar como una imagen, porque el que la está escribiendo quiere que la gente pegue para allá. Lo que hoy por hoy ustedes saben, la prensa y los medios hacen, que es soslayar la información, o sea, llevar la información hacia el lado que ellos quieren que la gente entienda. Lo digo con respeto, ¿vale?, para darme a entender más clarito todavía. Ustedes vieron lo que acaba de pasar en Bogotá con los indígenas que presentan en la televisión cuando están golpeando a los policías en el piso, por ejemplo. También desde luego muestran cuando algunos policías están golpeando a algunos indígenas, ¿sí? Pero si usted ve las noticias, porque yo miro noticias del exterior, allá no presentan cuando los indígenas están golpeando a los policías. Y solo mencionan en el titular 23 heridos en un ataque de la policía acá. Entonces, eso es soslayar, eso es dar una inclinación, ¿sí? Entonces, ¿qué les quiero decir? Aunque sabemos que hay injusticia en todo lado, pero ¿qué les quiero decir con la Biblia? Que es un libro que nos muestra las cosas tal cual pasaron, ¿sí? Y eso es lo que nos debe enamorar cada día más a nosotros de la Biblia, porque tenemos un libro que se llama, sí, es la verdad, es la verdad. Y bueno es cuando nosotros recibimos la verdad tal cual es. Y por eso este libro no deja ni dejará de existir, de ser, ¿sí? No dejará de ser. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Le damos la gloria al Señor por eso, ¿sí? Bendito sea Dios. Bueno, hermanos, y vámonos a la reflexión, a la palabra que Dios tiene para nuestras vidas. He dicho, nuevamente reitero, creo que Dios nos está guiando hacia prepararnos, ¿sí? Sabemos, hermanos, que hoy por hoy en la iglesia mucha gente quisiera estar allí donde la palabra es: viene casa, viene carro, viene finca para tu vida, ¿sí? Y mire, Dios no está en contra de eso, y es más, Dios lo va a hacer, porque el deseo de Dios es que seamos prosperados ¿en qué? En algunas cosas, y eso se viene añadidito, hermano. Mire, en el hecho de usted caminar con el Señor, usted va viendo que simplemente Dios va añadiendo lo que sabe que usted y yo necesitamos, ¿sí? Él mismo se encarga de ir añadiendo, y su palabra lo enseña en esta manera tan especial. Cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, dice: todas estas cosas os serán añadidas. Dios tiene control y sabe por dónde vas a pasar, ¿sí? La dirección que le daba Pablo Herrera ahorita me habla también, ¿cierto?, del mismo punto. Me habla de descansar en el Señor, de saber que Él tiene control. La palabra que dio el pastor Wilmer fue referente a eso también. Cómo afrontar, cómo se preparan ante las circunstancias, cómo nosotros, creyendo en el Señor, podríamos estar por encima de las circunstancias que se van viniendo. En la predicación anterior se había hablado también del mismo tema bajo otro parámetro, como David, como José, como los 3 jóvenes allá en Babilonia y Daniel se enfrentaron a algo impresionante, y la Biblia no denota que ellos hayan tenido, como decir, una manifestación ahí de terror, de angustia. Señor, me tengo que enfrentar con este gigante. O el otro al ver por lo menos los leones, Daniel, no comienza a decirle: Señor, a ver, Señor Rey, no era un chiste, venga, yo no vuelvo a orarle a otro Dios ajeno, a otro Dios diferente a usted. No vemos en ninguno de ellos esa actitud, sino que los vemos capaces de enfrentar la circunstancia, superando algo que se llama, y que es muy humano, que se llama temor. Enfrentarse a las circunstancias que se venían, hermanos, bajo una convicción y una certeza, ¿sí?,
de que Dios estaba con ellos. David, cuando se enfrenta con Goliat, en ningún momento comienza allí a clamarle a Dios. Puede que diga la escritura: Señor bendito, ayúdame porque este está muy grandote. Sí, no lo vemos por ningún lado diciendo ello, sino que es el único, y lo decíamos, lo recalcamos, que entre el pueblo de Israel no menciona a este hombre con la palabra gigante. De resto todos decían: no, ese gigante. Todos mencionaban a ese hombre como por lo grandote, por lo gigante. Pero David, en cambio, le llama incircunciso filisteo. ¿Sí? Miren, David lo veía con los ojos de Dios. Y es que cuando nosotros comenzamos a mirar con los ojos de Dios las cosas, pues las cosas ahora se van a ver chiquiticas. ¿Por qué? Porque Dios está en el cielo. Y si aquí nosotros vemos a Goliat así, pues grandote, imaginen un Goliat aquí parado, ¿sí? Y yo decirle: te voy a ganar por Goliat, ¿sí? Entonces resulta que Dios está en los cielos y es más grandote, y Dios desde allá lo ve pequeñito. Entonces, si nosotros lo vemos bajo la lupa de Dios, toda circunstancia que venga a tu vida, por eso ahí es donde podemos ahora sí entender por qué la Biblia dice: a los que amamos a Dios, todas, miren, son todas, pero por Dios, esto tiene que ir a nuestro corazón, hermanos, son todas las cosas, no importa, ¿sí? Así sea en ocasiones la vida de alguien, no importa. Miren, veámoslo bajo la lupa de Dios y vamos a entender, hermanos, que en todo Dios tiene un propósito. Y por eso yo soy de los que pronto lo analizo de esta manera. Cuando alguien dice: Señor, toma el control, para mí, en mi concepto, sí, es una oración que se sale del orden. ¿Por qué? Porque Dios tiene control de todo. Es que a Dios no se le está escapando nada de las manos. Yo les puedo mostrar a ustedes de las últimas noticias de Chile, y ya le dieron la identificación al primer ser humano que dice no ser binario, ¿sí? O sea, que él dice: yo ni soy hombre ni soy mujer. Y le entregaron una cédula diciendo: aquí está. Él no sabe qué es, pero aquí está. Vaya, defiende como quiere, me lo atiende, me hacen el favor. Sí, y él dice que no sabe si es hombre, realmente es un hombre, tiene barba, sí, pero se peina como mujer y todo, pelo largo y todo. Pero él va y pide su identificación como primera persona que tiene identificación en su cédula como ser no binario, ¿sí? Entonces, imagínense para dónde va la cuestión, ¿sí? Para dónde vamos ya. Entonces, ante un mundo como ese y ante las circunstancias que estamos viendo, ustedes y yo vamos a ver algo normalmente por este tiempo muy marcado. Y es la famosa alineación. ¿Qué estamos viendo en este momento? Que se están formando unos bloques a nivel de guerra, ¿sí? A nivel de guerra, por ejemplo, ustedes escuchan las noticias de la amenaza que ya tendría Israel al ver que Irán, así ya abiertamente, está apoyando a Rusia en el sentido de llevarle armas como son los drones, ¿sí? Esas cosas ya están saliendo en las noticias. Me informo que en las noticias los chinos ya le dijeron a sus conciudadanos que están en Ucrania: salgan de allá, igual que los egipcios. Esa noticia es reciente. Y si le está diciendo una nación a sus conciudadanos salgan, es porque posiblemente saben que se viene, ¿sí? Saben lo que va a caer allá o lo que va a pasar allá, ¿sí? Entonces, ante estas noticias, ustedes van viendo que se van formando bloques. Resulta que eso ya está en la Biblia errada. Se van a formar 4 bloques. Y entre otros de los bloques está el bloque de ¿qué? Está ese bloque que llaman norte, Gog, ¿sí? Como Persia, ahí está Turquía también, Irán, ¿cierto? China, y se está formando un bloque que va a luchar contra otro bloque, que es el bloque de donde va a salir ¿quién? El anticristo, que es el bloque europeo. Ahí le recomiendo a aquel que quiera ahondar de dónde nace toda esta cuestión y dónde comienza a fluir esta idea, ¿cierto? De la misma de siempre, ¿sí? Porque es la misma de siempre. Una raza superior, un grupo de selectos para acabar con el resto de la humanidad. Y le recomiendo, hay una charla de un personaje que se llama Nicolás Moraz, que fue el último informe que sacó acerca de cuándo nació todo esto, ¿cierto? El nuevo orden, según pues para nuestros tiempos, aunque eso literalmente en la Biblia ya estaba desde la Torre de Babel, donde decían: hagámonos un nombre, ¿cierto? Ese se llama Nuevo Orden Mundial. Entonces, hagámonos un nombre para que todos nos vean a nosotros y sacar a Dios de la ecuación. Entonces, eso siempre ha existido,
pero en nuestros tiempos usted sabe cómo se está viviendo ya ese enfoque que le están dando tan violento, ¿no? A través de normas y a través de pelear por el control absoluto de la tierra, en donde precisamente los bloques lo que quieren es decir su tajada. Todos comienzan a decir, no, venga, pero yo no puedo salir de este lugar de preeminencia que tenemos. Entonces por eso todos están luchando por ver quién tiene la preeminencia. Se están peleando, digamos, porque Estados Unidos ya cayó prácticamente. Entonces comienzan las naciones a pelear a ver en dónde me voy a colocar ahora yo como imperio, porque todos han querido ser imperios, ¿sí? El hombre no se sacia de ese anhelo de poder, siempre, de poder, que es lo que quiere. Entonces les invito por favor a Isaías capítulo 30, y es una, como lo venía diciendo ahora, tal vez una forma que Dios está dándonos un mensaje. ¿Para qué? Para prepararnos de lo porvenir, que diríamos porvenir que ya prácticamente ya se asomó, ya está entre nosotros, ¿sí? Y es esta palabra que dice en Isaías 30, ¿sí? Isaías 30, gloria a Jesús, gloria a Cristo. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, ¿sí? Y en el versículo 2 y 3 dice que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo de la sombra de Egipto en confusión. Cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Janes, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho, antes les será para vergüenza y aún para oprobio, ¿sí? Cuando nos vamos a Isaías 30 y vemos esta primera parte, nos contextualiza el hecho de qué estaba sucediendo en esos tiempos, pero como tal, el enfoque más fuerte que le queremos dar en esta mañana es cuando nos vayamos al versículo 7 de ese mismo libro de Isaías capítulo 30, donde dice la escritura en el versículo Isaías 37: ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda, por tanto yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. Escuche esto, su fortaleza sería estarse quietos. Y de allí nos vamos al versículo 15. Escuche este consejo. Les quiero informar que ese consejo como tal a mí me transformó mi mal momento y le dio mucho sentido a mi vida. Esta palabra a mí me llegó en el momento precisamente donde mi mente estaba revolcada por las experiencias que estaba viviendo. Las experiencias que estaba viviendo era pues que convivía con una persona, ¿cierto? Pero la persona se había ido, y ¿qué sucedía? No volvía. Se destelló, como es muy normal en cualquier ser humano, ¿cierto? Se impresionó tal vez por lo que comenzó a ver en ese lugar y ya no quería regresar. Y yo tenía a mi hijo en ese tiempo, tenía 4 almacenes de calzado que se había prácticamente quebrado ya, había quedado endeudado. Para ahorita de pronto uno puede decir 16 millones para determinada persona puede no representar mucho dinero, pero para otros puede representar mucho. Pero imagínense, eso hace un promedio de 17 años y yo quedé endeudado en 16 millones de pesos, y a eso súmele que mi hijo tenía una obstrucción intestinal aguda. El estomaguito se le colocaba como un baloncito de fútbol. Hola, yo siempre estoy pensando más adelante de lo que estoy hablando. Tremendo, hermano. Así que Dios me ayude ahí. Pero el estomaguito a mi hijo se le colocaba como un balón de fútbol, a mi hijo menor, ¿sí? Y en ese momento una obstrucción intestinal aguda, ¿sí? Se veía en esta circunstancia con bancos, deudas
bancos y con inmobiliarias donde te están llamando los proveedores y te están diciendo, o a los fiadores y te están diciendo, le están diciendo, mire, le vamos a embargar a usted porque usted le sirvió de fiador a este personaje, ¿sí? Y el mundo se me vino encima, yo no sabía para dónde pegar, y hoy le doy gracias a Dios por todo eso que me pasó, hermanos, porque si no fuera por eso, posiblemente yo no estaría aquí, ¿sí? Hoy le doy gracias a Dios por cada circunstancia difícil, porque si no fuera por eso, yo no hubiera conocido al Dios que hace milagros, yo no hubiera conocido al Dios que sana, por ejemplo, a mi hijo, ahí 12 horas en una clínica en este Confenalco, y el médico diciendo en 3 minutos lo operamos porque ya se puede complicar, ¿sí? Y resulta que una persona ora por mi niño y a los 2 minutos, 3 minutos el niño comienza a normalizarse, ¿sí? De ahí para adelante yo dije, ¿qué pasó aquí? ¿Sí? Y comencé a entender que sí, ahí por medio de la fe podemos alcanzar los milagros, la fe en Cristo Jesús. Y de repente viene esa cuestión con las deudas, donde todo estaba tan cerrado en mi vida, que yo decía, pero por Dios, y ahora, miren, si usted me hubiera visto en esos días, haga de cuenta de las personas que pasan con un par de zapatos en la calle, con un maletín, y pasando por la calle así, zapatos, ¿sí? O vendiendo camisetas de equipos de fútbol, que un amigo, un hermano de la iglesia, sin conocerme, me soltó por lo menos 500,000 pesos en camiseta. Nelson Gómez, que lo conoce, ¿cierto? Mi hermano Fernando. Y él, sin conocerme, solamente me vio en la iglesia y nos fuimos charlando y me dijo, mañana arrímese al negocio que tengo para ver qué podemos hacer, ¿cierto? Y me dijo, vea, aquí hay unas camisetas, tú decides si te vas con ella a ofrecerlas. Y yo me fui a vender por la calle, carrera 15, hermano, y de repeso, pues claro, ahí viene lo que Dios comienza a trabajar en uno, ¿no? Porque los amigos que antes me veían en el carro y me veían por allá, pues es porque yo tuve casa en Jumbo también, pero los amigos que me veían por allá camino así, me van viendo al mediodía sin almorzar, tipo 2 de la tarde, ¿cierto? Con ese solazo que estaba haciendo, con unas camisetas tocando puertas en los almacenes. Amigo, vea, le tengo la última, ¿sí? Y me comenzaron a poner, vean, unas camisetas. Y yo no quería como esconder la cabeza porque pues lo veían a uno más acomodadito antes, ¿cierto? Y uno como, ¿ah? Sí, señor. Entonces ahí era ofreciendo, pero Dios lo que me estaba trabajando mucho, que tengo todavía luchas, el orgullo, ¿sí? Altivez y toda esta cuestión, porque hermano, mire, Dios se toma en serio el llamado. Cuando usted le dice, Señor, haz en mí tu obra, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea, mire, si usted lo hizo de corazón, yo le digo, Dios se lo toma tan en serio, ¿sí? Que lo va a llevar a usted a un día a decirle, es más, a sacarle de su corazón lo que realmente es su corazón. Y yo llegué a decirle esto, ¿cuál Dios? Yo llegué a decirle eso, en medio de la situación difícil, yo le dije, ¿cuál Dios? ¿Cuál Dios? ¿Cómo así? ¿Por qué me está pasando todo esto? Yo reconozco que mucho de lo que me tocó pasar fue por la ignorancia que tenía acerca de las escrituras, en el sentido de que se necesita normalmente, primeramente uno tiene la cobertura de Dios, es Dios el que te protege. Pero ¿qué tan importante es cuando uno hace parte de un grupo? Impresionante cuando uno hace parte de un grupo y sabe que hay un grupo orando constantemente por uno. Y yo no tenía un grupo en ese momento, yo simplemente me fui como lo que dicen en las noticias cuando cogen por ahí a un terrorista solo, ¿no? Dicen un lobo suelto o un lobo solitario le llaman, ¿cierto? Y resulta que yo me le metí de frente a un reino de las tinieblas, hermano, en el sentido de comenzar a predicar por todo lado sin tener quien orara por mí, ¿sí? Y desde luego cuando uno se mete en ese terreno, eso se vuelve como las películas de Rambo, donde si no hay quien lo proteja, ¿cierto? Pues lo van a cascar. Y a mí me estaba cascando duro el maligno. Fui tan ignorante de ir, se había citado a la iglesia para ir a orar por esa estatua que queda atrás del Yaraconas, allá donde está esa imagen, y de llegar allá y que al ver que no estaban las personas ahí, no habían llegado, y esperar como 15 minutos, 20 minutos, yo
Yo tenía a mi niño pequeñito, cuando Juan estaba pequeñito, y decir, no, pues entonces yo voy a orar. Y comienzo a reprender y darle vuelta yo a esa estatua. Y en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo, cancelo, arruino, desecho, destruyo. ¿Se entiende qué le pasó a Samuel por ponerse a hacer algo así? Porque como la gente se le iba y no llegaba el profeta, ¿qué hizo Samuel? No, ay, por Dios, sí, discúlpeme. Saúl, ¿sí? ¿Qué hizo Saúl? Se puso y él mismo ofrecer como un sacrificio, él mismo ofrecer allí lo que no le era permitido y se le vino el mundo encima, ¿sí? Entonces, miren de lo que Dios me libró, ¿sí? Y yo porque no conocía bien al pastor, porque donde hubiera estado el pastor, ya me conociera el pastor un poquito más, y se hubiera dado cuenta que había hecho eso, me disciplina por lo menos 2 años. Eso es atentar contra la vida de uno, hermano, meterse de frente contra las tinieblas sin cobertura, ¿sí? Ahí como decir sueltico, la gracia de Dios me protegió. ¿Por qué? Porque ya de bajada, cuando yo voy bajando, va llegando el grupo, van llegando los buses y todo. Ah, muchacho, lo estaba esperando, menos mal que no me puse a comentar. Pero la misericordia de Dios es la que lo guarda a uno, porque el mundo el mundo espiritual es muy real, hermano. ¿Sí? El diablo no juega a ser diablo, él no está jugando a ser diablo. ¿Sí? Entonces, dice: someteos a Dios, reprended al diablo y él huirá. Pero dice: someteos a Dios. Porque si yo reprendo al diablo y no estoy sometido a Dios, los hijos de un tal Ezeba que fueron a reprender a un tipo, eran 7 hijos, y se pusieron a reprender uno solo. ¿Y cómo volvieron esos muchachos? Les metieron una cascada, los mandaron desnudos, no, mejor dicho, un solo hombre endemoniado. ¿Sí? Entonces eso es la importancia de la cobertura. Si el Señor me lo pasa, no. Digamos los celulares apagaditos, hermanos. Se los digo mire, no por la hermana allí, no. Se los digo como sugerencia, ¿por qué? Porque usted, por ejemplo, viene a ayunar. Mire, el diablo no va a querer sacar del ayuno. Usted viene a la iglesia, le aseguro que alguien por allá, ahí me estaba llamando mi hermano ahorita. Y ayer, por ejemplo, en el ayuno yo contesté, pero porque era la pastora Mariela, es una autoridad mía. Entonces, por eso ni yo contesté, se lo pasé a mi esposa. Mami, entiéndalo, ¿sí? Pero lo que quiero dar a entender es eso, o sea, en este tiempo hay alguien interesado en que usted no reciba la palabra, ¿sí? No vaya a creer, pues, que esto que uno nota hay veces que eso no es porque sí, eso es porque el espíritu también del maligno comienza a trabajar en la persona para que no reciba, ¿sí?, la palabra, para que no reciba la palabra. Entonces, toda papaya que uno le dé, ¿sí?, al maligno, pues él la va a aprovechar. Te deja el teléfono prendido, alguien por allá le da por llamar: vea, que necesito. Ayer la hermana a Janet me dice que la señora que vive en la casa de ella, ¿cómo es que llama ella? Luisa Ibargüen, ¿sí? Luisa Ibargüen le había dicho y había planificado, parece todo, para estar ayer en el Congreso de Damas. Había planificado todo para el Congreso de Damas. Pero ¿qué sucede? Que la llaman, yo no sé cuánto antes de venirse para acá, y le dicen: mire, necesitamos que usted cumpla un turno. Venga, la necesitamos ya, ¿sí? Y yo no sé si de pronto, cuando se lleva la sorpresa, de pronto uno sabe que pasa, hay veces, pero ayer de pronto no la necesitaba, o había sido algo que se pudiera ver por otro lado resuelto. Pero el maligno está en contra de que usted reciba la palabra. Entonces, esa es la sugerencia que doy. Gloria a Cristo Jesús. Contextualizando, hermanos, ¿sí? La Biblia dice en el versículo 15: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. Esta palabra a mí me ayudó a pasar por ese momento, como les digo, tan difícil para mi vida. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. La parte B no la leo porque creo que no es para este lugar, en el nombre de Jesús. Allí dice: y no quisisteis, ¿sí? ¿Cuántos de los que estamos aquí sí queremos? Amén. Gloria a Jesús. Por eso no la voy a leer. Gloria a Cristo. Queremos la salvación de Dios, queremos la bendición de Dios, queremos la
en reposo, en confianza. Si hay algo que tenemos y que genera la comunión con Dios, el conocimiento de Dios, algo que genera, que tiene que generar en tu vida, si no, no lo estamos haciendo bien. Si estamos buscando al Señor, por decir algo, voy a dar el ejemplo más claro. Si me voy a orar por una circunstancia determinada y salgo y sigo con la misma preocupación, quiere decir que oré sin fe. ¿Sí? Oré sin fe. ¿Por qué? Porque si yo hoy, dice que Él es galardonador de los que le buscan, si yo lo estoy buscando de corazón, Él dice en su palabra: entrégame tus cargas y lleva las mías, ligeras son las mías. Quiere decir que si yo lo busco de todo mi corazón, lo voy a hallar. Y aquí Él me está diciendo, y me da a entender este mensaje, que en quietud y en reposo. Pero ¿qué es lo que causa esa quietud y ese reposo? El conocimiento de Dios, ¿sí? Esa inquietud y el reposo. ¿Por qué? Porque sé. Ahora descifremos qué es descanso. Descanso, pausa para recuperar fuerzas. ¿Qué es reposo? Un estado de quietud. ¿Qué es quietud? Falta de movimiento y libre de toda ansiedad. Confianza es sentir seguridad de un resultado, ¿sí?, en un futuro. El descanso para nuestra alma, la paz de nuestra mente y en el corazón, ¿sí? Y todo esto es el resultado de aprender a conocer a Cristo. O sea, que una persona cuando está muy enturbada, ¿sí? Cuando la persona está muy turbada, la persona está demostrando que su conocimiento de Cristo no va bien. Porque el fruto de conocer a Cristo nos tiene que llevar a nosotros a tener confianza, paz en lo que pase, ¿sí? Suceda lo que suceda. Y vuelvo y repito, en mi caso, ¿cierto? Por ejemplo, vámonos a pasajes de la Biblia que se me están viniendo aquí a la mente. Por ejemplo, Noé. Noé se monta en esa barca. Yo les pregunto, ¿qué podía hacer ese hombre ahí adentro de esa barca para, digamos, aminorar lo que estaba pasando afuera? ¿Qué podía hacer él? Entonces, ¿qué le tocaba hacer a este hombre? Confiar, descansar y reposar. ¿Qué más le podía hacer a la circunstancia? Absolutamente nada. Él se montó en el arca y yo no sé usted cómo se imagina lo del diluvio o cómo se imaginaría usted una inundación en toda la tierra, pero eso no fue que se fue creciendo la agüita así, suavecito, suavecito, suavecito. No, uno en la Biblia, por la Biblia sabe que eso se viene, si fueron abiertas las fuentes, dicen, eso se viene con todo y caudales, eso se viene, cierto, con inundaciones y con toda esta cuestión, pero él simplemente estaba confiado en Dios. Él confió en medio de tanta turbulencia. Hoy lo que está pasando en el mundo está llevando a que la gente busque alinearse, por ejemplo, entre países, con un país que ellos vean supuestamente que les garantice estabilidad ante lo que se viene. Ellos están buscando como el mejor postor. Muchos están pegando, por ejemplo, para alinearse con China, porque dicen, no, los chinos son la primera potencia mundial en este momento, sinceramente, por cuestión económica y por todo lo que tienen. Pues ya prácticamente China es la dueña de Estados Unidos. Estados Unidos debe más de la mitad de lo que es, bueno, su economía, ya se la debe a la China, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Muchas naciones comienzan a buscar ¿qué? Alinearse con alguien, ¿sí? Yo me voy con este, porque es que lo que se viene, necesito a alguien que me dé cobertura, alguien que me dé sustento, alguien que me dé seguridad. Y resulta, hermanos, que por la historia bíblica, nosotros tenemos aquí en el libro de Segunda de Reyes, vamos a mirar el caso en particular de alguien, ¿sí? Que vivió ese tipo de experiencia. Vámonos por favor a Segundo Libro de Reyes 18. Segundo Libro de Reyes, en su capítulo 18. Y nos habla de un rey que sucedió con él algo especial. Él comenzó bien, en la mitad por ahí como que se le zafó la cadena, como que se desenfocó, como que le empezó a ir mal,
porque se olvidó de lo que pasó cuando empezó su reinado, pero al final, ¿sí?, sale corrigiendo nuevamente su posición. Y miren lo que dice la Biblia acerca de este rey, y te está hablando y me está hablando hoy el tema, prácticamente se lo voy a decir de esa manera, es no hacer alianzas con el mundo, no hacer alianzas con personas creyendo que en ellos está la solución. ¿Por qué? Porque si hay algo, tengo que decirle, a Israel no le es permitido hacer alianzas humanas. ¿Por qué? Porque Israel tiene un pacto de matrimonio con Dios. Ustedes saben lo que se viene sobre Israel ahorita, y saben por qué es. Porque ellos están haciendo acuerdos de paz y seguridad. Porque ya llevan 5 acuerdos o acuerdo con 5 naciones en la cual están entregando terreno y derechos a cambio de ¿qué? De seguridad, de paz. Y cuando venga el anticristo se va a romper algo que se llama un tratado sempiterno. Tratado sempiterno es que Dios comenzó con ellos un pacto o pacto sempiterno y Dios no lo rompe. Pero si ellos lo rompen, ¿sí?, Dios entonces juzgará, uno, a las naciones que hacen ese pacto para quitarle a Israel, y dos, a la misma Israel en un momento determinado, porque necesitan corregirles, ¿sí? Y eso es lo que viene para Israel. A Israel no le es permitido hacer alianzas, como a usted y a mí, que somos, en una parte de la Biblia viene a representar como que somos la Israel ¿qué? Espiritual, ¿sí? Tampoco Dios nos permite, oiga pues, Dios no lo avala, y por causa de eso es que vienen los tratos de Dios a nuestra vida. Dios no avala que yo busque felicidad ya, por ejemplo, ¿en qué? O que yo ya no haga, digamos, una búsqueda de mi alegría o de lo que me cause. Por decir algo, doy un ejemplo, en la pornografía. Dios ya no me la pasa, ¿sí? Si yo llego a cometer o comienzo a fallar, ¿sabe qué tristemente quién paga el pato normalmente? ¿Quién? Es triste esto decirlo para ustedes, y por eso les pido el favor que oren tanto por mí, porque de entre los que se van a afectar por causa del error que yo llegué a cometer, por ejemplo, estarían ustedes, la iglesia, ¿sí? Por eso Dios me ayude, hermanos, Dios me ayude, y que siempre, es cierto, y con esta compañera que tengo idónea, con esta esposa idónea que Dios me ha dado, he sido muy fortalecido, muy bendecido, porque ¿cierto? Porque ella me cubre mucho en oración, porque ella me apoya, y en momentos de dificultad ella ha sido allí el baluarte, porque me apoya, y yo sé que Dios escucha esa oración que ella levanta también, así como toda la oración que usted levanta en favor, y se lo digo con sustento bíblico, ¿sí? Cuando Aarón construye, ¿cierto?, ese becerro, o construye, no, ¿cierto?, lo arreglan ahí, pues, porque toda la gente trajo alhaja y toda la cuestión. Miren, usted no ve que el castigo le vino a Aarón, sino que le cayó para el pueblo. Por eso lo delicado de este lugar, lo delicado de este lugar, ¿sí? Porque uno sabe que papaya que dé, el maligno va a aprovecharla, pero Dios respeta tanto la cobertura, el papá se puede portar mal, pero las consecuencias, ¿a quién le vienen? A los hijos, a la esposa, al hogar. Y es por eso, por una cobertura que Dios ha dado, por un lugar que Dios ha dado, pero uno de todas formas le va a dar cuenta a Dios un día, porque un día yo voy a estar delante del Señor y Él me va a llamar y me va a decir, a ver, el hermanito tal, venga, hagamos cuenta de algo, ¿sí? ¿Usted qué le decía a él? ¿Qué le enseñaba? ¿Qué le compartía? A la iglesia, necesito saber usted cómo los adoctrinaba, ¿sí? ¿Qué le enseñaba en la Biblia? ¿Cómo se esforzaba para darles, cierto, a conocer, cierto, de lo que se ha recibido, inclusive la misma participación de ustedes, Ruby enseñando, cierto, los hermanos que han intervenido, pues, o que han compartido en la enseñanza desde este lugar también? Y de todo eso tendremos que dar cuenta un día tendremos que dar cuenta a Dios por todo eso que se haga. Entonces Dios a nosotros, como a mí, a usted también, a todos Dios nos llama, ¿cierto? Y dice, ustedes ya no me pueden hacer pactos con el pecado, no me pueden hacer, Dios no se lo va a avalar, hermano. Mire, puede que le funcione en un momento determinado. Ay, yo me metí con este aunque no era
cristiano, por ejemplo, decir una chica, me metí con este que no era cristiano y ve, aquí lo tengo en la iglesia. El tiempo, tristemente, en muchos casos dirá, ¿sí? Muchos casos, dice no hagan alianzas con qué, ¿sí? No te aliances, no hagan alianzas con ¿cómo se dice ahí? Con yugos desiguales, no hagas alianzas. En cuestión de negocios, mire, una persona puede decir, uy, pero me gané buena lotería porque vea, este negocio me tiene volando. El tiempo dirá, ¿sí? El tiempo dirá, ¿sí? Y no tiene que ver solamente con dioses ajenos, porque es que nosotros lo hemos llevado simplemente a eso, a dioses ajenos. No, es no hacer alianzas con nada que nosotros creamos va a satisfacer, por ejemplo, nuestra necesidad emocional, pasional, sentimental, porque Dios quiere protegernos en la Escritura. Y aquí tenemos la historia, ¿cierto? Cuando nos vamos a al rey Ezequías, en Segunda de Reyes 18, mira lo que dice la Escritura acerca de este hombre. Y dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Él quitó lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Mire, esta que usted no la estaba buscando, de pronto aquí le sirve para responderle a algunas personas por ahí que dicen, pero ¿cómo así que Dios va en contra de las imágenes o de los ídolos cuando Él permitió que se hiciera Nebustán? ¿Saben qué es Nebustán? Es esa simbología que utilizan en la religión, en la medicina, donde ustedes ven un asta y hay una serpiente que rodeando, hay una serpiente que le rodea. Esa se llama Nebustán. ¿Y qué dice la Biblia? Que Dios la colocó como señal para que todo aquel que fuera mordido por una serpiente en el desierto, en el momento en que lo picara la serpiente, mirara, ¿cierto?, el asta con la serpiente, y así iba a ser protegido de la muerte, ¿sí? Y Jesús dice, en su palabra, ¿cierto?, dice un día que fue levantado como señal. ¿Para qué? Porque era un simbolismo de Cristo, que iba a ser levantado también. Recuerde que la palabra serpiente en la Biblia o víboras no tiene siempre la misma connotación que usted y yo le damos. Nosotros le damos la connotación siempre de Satanás. Y cuando Juan el Bautista le decía frente a toda esta gente, arrepentíos, generación de víboras, ¿sí? No lo teníamos bajo el concepto que usted y yo lo tenemos, porque la víbora ellos lo tomaban era un animal muy astuto, o sea, un animal que sin brazos, sin piernas, por ejemplo, caza. Para eso sí que se necesita que ser astuto, ¿sí? Entonces dice aquí, Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso. Comenzaron a adorar la imagen, ¿sí? La gente comenzó a adorar esa imagen. Dice, quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nebustán, ¿sí? Nebustán. Dice, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. ¿Cuántos aquí tenemos la esperanza en el Señor, Dios de Israel? Amén. Como 17 de los 45, ¿qué? 17. ¿El resto de quién tiene la esperanza entonces? ¿En quién tenemos nuestra esperanza? En el Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. ¿Sí? Dice, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Tremendo, ¿cierto? Lo que nos da como testimonio fue que era un hombre que venía, y esto ahí es donde se rompe esta cuestión de que es que no, es que yo vengo de tal religión, es que en mi casa lo que hacen es esto para decir, y el argumento dice, no, es que yo no puedo crecer, no puedo conocer porque es que en mi casa todos son católicos y usted viera, ¿cierto? La rezadera y cuando toman trago y todo. No, mi hermano, eso no depende, su crecimiento espiritual no depende de eso. Salga de la idea que su entorno maneja, ¿cierto?, su crecimiento espiritual o determina su crecimiento espiritual. Porque tenemos a Daniel en medio de Babilonia, lleno de paganos, pero ese hombre ahí parado en la fe. Tenemos a José en Egipto, ¿sí?, entre dioses paganos, entre paganismo impresionante,
pero usted lo ve a él parado. O sea que la comunión y su crecimiento, ¿quién lo determina sinceramente? ¿Quién? Uno mismo, ¿sí? Ahí es donde usted tiene que determinar que Dios va a colocar personas para qué. Como decir, hay un carboncito prendido, pues yo me le acerco para ver, para calentarme y para comenzar a crecer también. Pero la verdad es que cada quien es responsable de su crecimiento espiritual, ¿sí? Cada quien va a tener que darle cuenta a Dios por el don que le dio, por los talentos que le dio, ¿cierto? Y por qué hizo con el nombre de Jesús. Porque ustedes ven a un Poncio Pilato lavándose las manos y quedando bien aquí, supuestamente con él, con el pueblo, pero también con Dios. Allá ustedes, no, él era el juez en ese momento. Él es quien tenía que tomar la decisión de dejarlo libre, pero quiso quedar bien aquí y acá, ¿sí? Y hay veces ese es el problema del creyente, que quiere quedar bien con la iglesia, pero quiere quedar bien con el mundo, quiere quedar bien con la familia. No, esto tiene un costo. Seguir a Dios, dice la Biblia en Mateo 10:34, inclusive al colmo, porque serían las personas que más tienen que, digamos, influencia sobre uno, que es: los enemigos serán los de su casa. ¿Usted entiende esa parte? Si usted decide seguir a Dios, va a tener que en ocasiones enfrentarse a esto, de que los enemigos, los que se van a oponer, los que le van a hacer la guerra en ocasiones, van a ser los de su propia casa. Eso está en la Biblia. Y la Biblia dice que el que ama más a padre, madre, esposa, hijos que a mí, dice la Biblia, no es digno de mí. Y con eso tenemos que luchar en ocasiones, y va a tocar, de acuerdo a lo que Dios quiera hacer con la persona. Hay personas que les va a tocar pasar por eso. Por ejemplo, yo lo viví en mi casa, ¿sí? Yo lo viví en mi casa. Y ya por hoy, hermanos, ya mire, nada, sí, antes me llaman a veces cuando hay una situación, de pronto lo llaman a uno por, venga, ¿y usted qué dice? Venga, ¿por qué no habla con él? Es que mira que se está enfrentando esto en la familia, entonces, ¿por qué no hablas? Listo, venga, yo hablo, ¿sí? Pero es eso lo que sucede. Dice, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Mire, esa prosperidad que nos habla la Biblia tiene que ver con todo, ¿no? Casa, hogar, familia, salud, bienestar, todo. Y eso se tiene. Mire, lo digo con todo el respeto, porque una persona estará pasando por ese momento de decir, no, yo no estoy viviendo eso. No, si tú estás alineado con Dios, si tú estás caminando con Dios, tranquilo que eso revienta, porque revienta, ¿sí? Ayer leía en el ayuno de un pasaje precioso que lo encontré allí, ¿cierto? Y hablaba que Dios iba a contestar al ayuno del cuarto mes, del quinto mes, del séptimo mes y del décimo mes, y que iba a ser como un deleite por causa de esos ayunos, ¿cierto? Y así lo interpretamos en ocasiones. Para que nazca, el pollito tiene que pelear contra esa cáscara. Usted y yo, ¿cierto? Cuando caminamos en ese camino donde estamos como limitados, como que las cosas no nos dan, ¿sí? Lo que estamos es rompiendo una cáscara, hermano, pero llega el momento donde rompe, llega el momento de tu bendición, llega el momento de tu de repente, así como le pasó a José que estaba allá, ¿cierto? Llega el momento donde la conexión llegó, la persona adecuada, la circunstancia que Dios estaba esperando, que Dios estaba preparando. ¿Para qué? Para decir, venga para acá, que usted tiene un propósito, es en este lugar, ¿sí? Donde se rompe el esquema, donde eso que usted decía, no, aquí no hay salida, ¡pum!, se rompió, el Señor lo rompió, y usted va y para entonces en el lugar que Dios determinó y que tenía preparado para su vida, ¿sí? Así funciona con Dios. Así que, como dice la Biblia, no nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo, ¿qué? Cosecharemos. Gloria a Jesús. Yo de usted le hago un fuerte aplauso al Señor. Si yo sé que estoy caminando, si yo estoy caminando en rectitud y que estoy obrando como Dios dice, mire, tranquilo, no importa lo que esté pasando, pero eso se tiene que romper, ¿sí? Esas cosas se tienen que romper. Dice, Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Y dio también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Tenemos a un Dios
que no está haciendo pacto, que aquí dice que el rey de Asiria, ¿sí? Dice, se había levantado contra él, ¿sí? Pero dice que no hacía pacto. Pero el problema es que vamos a tener que pasar por las pruebas, por las circunstancias, y usted y yo no somos ajenos a ello en nuestro tiempo, donde ya estamos comenzando a ver que la papa se está subiendo de precio, que la yuca, que el arroz, y que tengo que decírselos a los que no lo conocen o no han escuchado un poquito y no se han informado en ese campo. El proyecto que tienen es lo que leí, ¿cierto? De una fuente seria, es que tenían planeado para este próximo año que viene subir las cosas en un 400%, ¿sí? Si me entiendes, si un producto valía 100 pesos, que había costando 500, creo sería entonces, ahí se que el 400% sería eso, 400 pesos de más. Y para allá va la cuestión. Mire, si nosotros viéramos noticias de lo que está pasando en Europa en este momento, estaríamos impresionados. Lo que pasa es que los medios no nos muestran. Pero entre en otra fuente de noticias y se va a dar cuenta cómo está eso allá en este momento. Y verán que hay lugares donde no hay gasolina. En Francia están haciendo protestas públicamente porque no hay gasolina, ¿sí? Aunque el argumento es que allá los bomberos, lo que llamamos aquí bomberos, están haciendo huelga porque dicen, no, súbanos el salario. Pero literalmente sí está llegando poco combustible. Y lo del gas complicado. Y está saliendo la gente a protestar y les tengo que mostrar, o sea, tendrían que ver documentales para que se den cuenta que hay lugares donde ya hay hambre, donde eran lugares, ¿sí? Impresionantes, han subido al 300% y no estoy mal, según lo que escuché, los precios de los servicios públicos, ¿sí? A nosotros aquí, ¿cierto? Aquí ha subido, pero hago referencia es que los precios de los servicios públicos allá se han subido impresionante, ¿sí? Por eso están cerrando empresas en Alemania también. Entonces, estas cosas, pues que se están viendo allá, vienen para acá también, ¿sí? Vienen para acá. Entonces Dios nos está diciendo, mire hermanos, no se preocupen, ¿sí? Yo estoy por encima de toda circunstancia. Dios sigue siendo el mismo. A Dios nada lo toma por sorpresa. Si Él dice que Él es nuestro pastor, es porque ¿qué? Porque es nuestro pastor. Y su palabra dice que nada nos faltará, absolutamente nada. Entonces no hay de qué estar preocupados. Él sabrá cómo hacer. Como el hijo que le diga a uno, papá, vea la mensualidad del colegio. No le va a decir a uno, papá, siento que está como difícil la situación. A ver, yo lo entiendo, papá, si en este mes no me puede pagar la... No, él solamente le dice que los hijos no tienen compasión, hermano. Ustedes saben, cuando un hijo pide, él no se pone a ver cosas, sino que, papá, necesito esto, ¿sí o no? Mamá, necesito esto. Piden sin misericordia. Dice que Dios estaba con él y a donde quiera que salía prosperaba. Y se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Porque el rey de Asiria, recuerden que Asiria en ese tiempo era un imperio. Y los imperios lo que quieren es apoderarse, ¿cierto?, de los lugares para que le rindan ¿qué? Tributo, para que le paguen tributo a ellos. Y en este tiempo dice que el rey, ¿cierto?, Ezequías, no lo hizo. Él tenía su plan con Dios, él tenía su trato con Dios, por eso Dios lo protegía, por eso Dios lo guardaba. Pero tristemente, vuelvo y repito, el corazón del ser humano, con el tiempo, por ejemplo, aquí lo que uno nota es que hizo mella, ¿qué? El temor en su corazón. Y mire lo que sucedió, ¿sí? Dice en el versículo, vamos desde el 10, vamos desde el 9. En el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Y la tomaron al cabo de 3 años, en el 6º año de Ezequías, el cual era el año 9 de Oseas. Está hablando del rey del sur y el rey del norte. Estaba Judá y estaba aquí todo el resto de Israel. Si ustedes saben que eso se dividió en 2 reinos. Entonces la Biblia siempre habla de que este reinaba mientras aquí era el rey el otro. Entonces eso era como para darle la connotación histórica, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la escritura? Dice, y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria, y los puso en Jalá, en Jabor junto al río Gozán y en las ciudades de los medos, ¿sí?
por cuanto no habían atendido la voz de Jehová su Dios, sino que se habían quebrantado su pacto, y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. Quiere decir, el reino del norte, que era Israel, no se había sujetado a Dios, y por eso Dios había permitido que viniera el rey de Siria y se los llevara cautivos. Pero aquí está Judá, ¿sí? Y ellos en cambio no se habían rebelado contra Dios, y por eso Dios los protegía. Pero ¿qué comenzó a hacer aquí Ezequías? El lío. Dice el versículo 13: a los 14 años del rey Ezequías subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que él mismo, ¿sí?, el mismo rey Ezequías había cubierto con oro, y lo dio al rey de Asiria, ¿sí? Cometió el error de ¿qué? Hacer alianza. Venga, yo le pago pues impuesto a usted, ¿sí? Yo le pago impuesto a usted. Lo que hace, por ejemplo, la persona que va al sitio donde les venden licor. Literalmente está llevando un plática y es que por momentos de felicidad, ¿sí? El muchacho que está en drogas, ¿sí?, está pagando para su propia destrucción. Y eso es ahí como decir la parte que tendría connotación o aplicación para nuestros tiempos, ¿sí? La persona que está pagando para su propia destrucción, porque a quien le está pagando no va a tener misericordia, ¿sí? No va a tener misericordia de la persona, sino que con el tiempo lo va a arruinar. Entonces, ¿qué nos dice la escritura? Pues paso después, se presentó toda esta circunstancia con estos reyes, y Dios en su palabra no le pasa estas cosas a un pueblo que hizo pacto con él. Estas cosas no se la pasa. ¿Por qué? Haga de cuenta, ¿cierto?, que por buscar protección o por estar bajo una circunstancia difícil, al esposo, la esposa le dice al vecino que está como más cuajadito, va y le dice: venga, protéjame usted. ¿Cómo se sentiría el esposo? ¿Sí? Porque es que Dios es el esposo de Israel en la Biblia, ¿sí? El Señor es el esposo de Israel. Pero esta nación, ¿cierto?, se rebela contra Dios. ¿Y qué hace? Ahora busca apoyo en el hombre. Entonces Dios nos está dando a entender por esta palabra: mire, no busquen apoyo en la mano del hombre, ¿sí? No busquemos apoyo en la mano del hombre. Siempre, no importa la circunstancia, busquemos primeramente al Señor, ¿sí? Que uno no va a decir que Dios no trabaja a través de un médico, que Dios no trabaja a través de la medicina X, Y. Pero lo que quiero decir es que la Biblia dice: encomienda al Señor tus caminos. Mire, ustedes de pronto, gloria al Señor por los que, si de pronto alguno lo ha notado, pero ¿qué están notando ustedes con mi vista ahora último? Hace más o menos cuánto ustedes no me ven con el ojo así rojo, ¿sí? Ya no hincha del América, ¿sí? ¿Qué está pasando? Hermano, ¿sí? Me estoy echando ese jaboncito Johnson, pero más de seguido, y gloria al Señor. Mire, duermo tranquilo, me levanto tranquilo, ya no siento ese dolor que sentía, ¿sí? Le he pedido a Dios, y Dios simplemente, no sé. Entonces lo que quiero decir es: Dios sabrá cómo hacer, cuándo hacer, ¿cierto? Y con qué hacer las cosas para que usted y yo, ¿cierto?, vivamos pues en la sanidad que Él quiere para nosotros, en la vida santa. Entonces simplemente estamos en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque se ha buscado, como dice la Biblia de aquella mujer que todo lo gastó en muchos médicos, ¿cierto? Pero nada. Pero cuando vino al Señor, el Señor, ¿cierto?, le da la sana. En un caso precisamente, si no estoy mal, este mismo rey más adelante, el que estando a punto de morir, le pide al Señor que le extienda tiempo, y lo que dice la Biblia es que el profeta le trajo como una especie de emplasto, ¿sí? Él le colocó algo para quitarle lo que al parecer era como una llaga o algo así cancerosa, porque ya le estaba diciendo: prepara tu casa. O sea que Dios se hace las cosas también creadas para apoyarnos en ello. Pero ¿qué dice? ¿Sí?
Él se apartó. Pero ahorita miremos el versículo 14 al 16. Sí, ya lo leímos, ese fue el que leímos. Y ahora vámonos para la reflexión. Cuando él decide, ¿cierto? Este rey cae en cuenta y dice: no, ¿yo qué es lo que estoy haciendo? Yo tengo que volver mis ojos a Dios. Lo hermoso con esto es que está la oportunidad de Dios. No importa si tú de pronto habías hecho una mala alianza, no importa si yo de pronto había hecho una mala compañía con algo, ¿cierto? Donde buscar, como decir, eso que Dios me quiere dar, porque Él me lo promete. Lo que pasa es que Él tiene proyectos, tiene propósitos y procesos. Dios no quiere darte algo que te vaya a destruir. Por eso Él quiere a su tiempo, cuando esté formado el carácter, darte aquello que estás anhelando. Mientras tanto sigue trabajando en tu carácter y en mi carácter. Entonces, cuando nos vamos al versículo 32, vamos a ver ya como parte final ahí el desenlace, ¿cierto? De la vida, ¿sí? Del rey Ezequías, que él se vuelve nuevamente a Dios, y ahí es donde logra vencer, ¿cierto? Lo que este gigante, porque el imperio, recuerden que era un imperio, quería hacer en contra de ellos, ¿sí? Esto está en segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 32 al 37. Vamos a leerlo. Y mire lo que dice ahora el rey Ezequías. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria. ¿Por qué? Porque Ezequías ahora presenta las cartas de amenaza que le traía ese rey, y se las presenta a Dios y le dice: Señor, ¿sí? Señor, ¿cómo puede ser que nos estén amenazando? Se lo voy a decir así, como trayéndoles a colación en el tiempo presente. Llegaron los servicios, pero llegaron súper altísimos, ¿sí? Entonces la persona verá así y dice: a ver, no, hermano, vea, me va a tocar llevar el relojito, me va a tocar llevar el anillito allí. ¿A dónde? A la gota, ¿cómo llama eso? No, a la peña, ¿sí? Está haciendo alianzas con lugares donde le van a quitar, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que enseña la Escritura? No hagas ese tipo de alianza. Ve a mí. Yo viví esa experiencia. Bueno, le repito que yo sé de esto que le estoy predicando, yo he vivido, ¿sí? Y es que en ese tiempo que yo estaba en esa situación, me llegan los servicios y el que me vio parecía que yo me hubiera vuelto loco, pero yo comencé a reírme a ese papel en la cara. Comencé a reírmele y a reírmele y a reírmele. Ya estás pago, ¿sí? O sea, una convicción que Dios colocó en el momento. El hecho es que no me preocupé para nada, y no sé de dónde, pero salió la plata y se pagó el servicio. Tengo que decirles que viví la experiencia de que es que me vinieran a cortar los servicios en ese tiempo. Llegó el tipo de Cali con su alicate y con sus cosas, y cuando yo lo veo desde el balcón donde estaba, ¡ah, no van a cortar! Sí. Y bajo a la carrera y me dice por ahí que estaban en la casa, me dice: ¿qué pasó? No, que nos van a cortar la energía. Pero chistoso, yo salí pues riéndome. Cuando llego abajo, le digo al tipo: venga, por favor, no me la corte. ¿Por qué? Porque no. Yo le dije: porque el Señor ya me manda la plata para pagar. Miren, hermano, ahorita es que yo digo: Dios mío, de verdad que el que escucha una historia de esa dice que uno está loco. Porque ese Señor no me preguntó nada más, sino que cogió, cerró la puertica esa, le colocó otra vez la seguridad que tenía ahí, se montó en su carro y se fue. Yo me caigo, ¿cierto? Cuando me voy, subo otra vez y le digo: no, miren, Dios ahora qué va a hacer. Pero el hecho es que la plata resultó. No recuerdo en ese momento de dónde resultó la plata, pero me pagaron los servicios, ¿sí? ¿Y es por qué? Porque el Señor es mi pastor y nada me faltará, ¿sí? Él proveerá de acuerdo a su riqueza en gloria. Así que no temas de este momento que estás pasando. Yo sé que para algunos aquí esta palabra dirá: a ver, ¿sí? Pero hay otro que está pasando necesidad y sabe que esta palabra le va a llegar a su corazón. ¿Por qué? Porque el Señor prometió: Él suplirá de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuánto dicen amén? Dios te proveerá. Dios cumplirá hasta la última de sus promesas en tu vida.
La Biblia dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Miren, mis hermanos, vamos aquí, ¿dónde iba? Versículo 32. Miren la respuesta de Dios ante la súplica que ahora el rey Ezequías hace a él. No comenzó a buscar en Egipto, no buscó otros países, no buscó otros gobiernos, otros reyes por allá, decirle: venga, ayúdenme, que es que me ven encima, llegó diciembre con su alegría. No, digo: no, necesito ayuda de ustedes, por favor, ¿cierto? ¿Y qué dice la Biblia? Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Tan fácil leerlo, ¿cierto? Pero usted sabe que es 185,000 personas muertas por ahí en un campo. Y eso lo hizo el Señor, ¿sí? Para defender a Judá. Dice: y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, le hirieron a espada y huyeron a la tierra de Aradá, y reinó en su lugar Esar-Hadón, su hijo. Mis hermanos, no sé para quién, solo usted sabe lo que está pasando, o solo usted, primeramente Dios, sabe lo que se venga para su vida. Pero atesora esta palabra, porque sí que la vamos a necesitar para este tiempo que se viene. No hagas alianzas, no te preocupes, ¿sí? Dios es nuestro pastor, el Señor es nuestro pastor, y está escrito que nada nos faltará. Y si estás viviendo la circunstancia de dificultad, tranquilo, que Él no es hombre para mentir, ni ojo de hombre para arrepentirse. Él suplirá de acuerdo a sus riquezas en gloria, y no quedará en vergüenza nadie, ¿sí?, que haya creído en Él. Solamente afiancémonos, sigamos prendidos de Él. No te dejaré, no te desampararé, sino que siempre estaré contigo. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, dice la Biblia, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque hemos de ver la salvación de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, nuestro Dios. Dios sabe por qué nos comparte esta palabra en esta mañana. Afirmémonos en Él, solamente confiemos en Él, descansemos en Él, y Él no nos va a dejar en vergüenza. Gloria al Señor. Vamos a orar, amada iglesia. Señor del cielo, te alabamos, te glorificamos, exaltamos tu nombre, bendecimos tu santo, santo, santo nombre, Señor, dándote gracias porque creemos, Señor bendito Dios, que tu mano de misericordia se extiende en esta hora, Señor, a quienes estén escuchando este mensaje, a quienes lo vayan a escuchar, Señor, en el internet, YouTube. Señor bendito Dios, ante las circunstancias por las que estén pasando, Señor, ante lo que se venga, Señor, tal vez contra nosotros, o se quiera venir contra nosotros, contra nuestra familia. Tú dijiste, Señor bendito Dios, que el que en ti cree no quedará en vergüenza, Señor. Tú has dicho que tú suplirás, que tú eres el Rey de gloria, que tú eres, Señor, nuestro refugio contra el turbión, Señor bendito Dios. Y aunque vengan fuertes vientos y vengan tempestades, Señor, cuando la roca, Señor, cuando nuestra casa está fundada sobre la roca, Señor bendito Dios, nuestra bonanza será grande. Pero para aquel, Señor bendito Dios, que tiene su casa fundamentada sobre la arena, Santo Israel, oramos para que las personas vuelvan
sus ojos a ti y para que, Señor, esa desgracia no les alcance, Señor, no se aposente sobre su familia. Amado Rey, yo te doy gracias, bendiciendo cada hogar, familia y parentela, Señor, aquí representada, y creyendo, Dios de la gloria, que tú, Señor, eres nuestro pastor, y Señor, hemos de ver tu mano de misericordia y de gloria, porque hemos de ver milagros en el nombre de Jesús prontamente en nuestro favor, porque tú, Señor, lo has dicho en tu palabra, tú suplirás, Señor bendito Dios, de acuerdo a tu riqueza en gloria. Descansamos en el saber que tú nos amas, Padre bendito Dios, y en tus benditas manos de amor colocamos nuestro regreso a casa, pidiéndote por favor que nos bendigas y que nos guardes, que nos levantes y que nos utilices para dar a conocer tu santo nombre a aquellos que no te han conocido, Señor. Te glorificamos y exaltamos. Amén. 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 Y amén.